viviendo en el Espíritu. Y aquí tenemos que hacer una reflexión, ¿verdad?, de qué es lo que nos distingue o qué es lo que nos hace diferentes a la gente del mundo o a cualquier otra religión, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pues todas las religiones son buenas, ¿verdad? Todos son el mismo Dios, todos buscan lo bueno. Y la Biblia nos dice que no, ¿verdad? La Biblia nos dice que hay un solo camino al cielo, que es Jesucristo, pero para conocer a Jesucristo tenemos que haber recibido al Espíritu Santo. Y el haber recibido el Espíritu Santo es vivir conforme al Espíritu Santo, lo que Él nos muestra, ¿verdad? Lo que para el mundo puede ser normal y natural, pues para nosotros puede ser una aberración, puede ser una transgresión, una ofensa a Dios, ¿verdad? En estas épocas en las que se celebra, ¿verdad?, la pasión de Cristo, la Semana Santa, vemos cuánta ignorancia hay sobre la misma, ¿verdad? Porque se celebra más como una tradición, como una costumbre, que por un conocimiento, ¿verdad? Decía una vez una persona que leí por ahí, ¿verdad? Dice, los viernes de Cuaresma no comen carne, pero todo el año comen prójimo. Todo el año comen pecado. Y entonces realmente pues es una falsa fe, es una hipocresía, ¿verdad? Porque dice, bueno, la santidad debe ser todo el año, y no por lo que comas o dejes de comer eres más acepto o menos acepto a Dios. No tiene nada que ver. Jesucristo mismo dijo en su palabra, ¿verdad?, que lo que comes va a dar a la letrina, que el pecado realmente sale del corazón, no entra por la boca, ¿verdad? Imagínense que si nosotros vivimos por gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque nos comemos un taco de arrachera, ¿nos vamos a ir al infierno? No, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la gente que vive todo el año en vicios, en fornicación, en robos, en mentiras, porque una sola vez al año come pescado va a ser salva, tampoco, ¿verdad? Pero nosotros, los creyentes, sabemos que hay alguien que nos guía hacia la santidad y que nos indica cuando vivimos en pecado o hacemos mal. Y ese alguien es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en Romanos que Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 8:14, estos son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en Juan 1:12? Únicamente aquellos que recibieron a Jesucristo se les ha dado autoridad, poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios, ¿sí? Porque muchos es lo que dicen, ¿no? Es que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo espíritu, no amamos al mismo Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios que nos disciplina, un Dios que nos corrige, ¿verdad? Un Dios que nos castiga, ¿verdad? Y ellos tienen un Dios permisivo, que todo se vale. Es un Dios a la carta, ¿verdad? Y nosotros no. Nosotros tenemos temor de Dios. ¿Por qué? Porque en eso radica la sabiduría, en el temor a Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Quiere decir
que hay dos tipos de personas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos revela quiénes están en condenación y quiénes están en salvación, ¿verdad? En Juan 3:17 dice, ¿verdad?, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino la propia incredulidad, ¿verdad? La propia incredulidad es la que hace que el mundo esté condenado. Entonces, si yo no guardo los ritos de cualquier religión, eso a mí no me afecta. ¿Por qué? Porque la salvación viene por Cristo Jesús, no por lo que yo haga o debería hacer. ¿Sí? Y fíjense qué hermoso, dice, ninguna condenación. A mí no me puede condenar el hombre, porque el hombre ya está condenado. ¿Sí o no? A mí no me puede condenar una religión o una filosofía, porque yo vivo bajo la gracia, y no bajo la ley, ni bajo los estatutos del hacer o no hacer, o del comer o no comer, ¿verdad? Entonces dice, yo tengo la seguridad de que soy salvo por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creo en Él y creo en su Espíritu. Y su Espíritu es el que guía mi vida, no las reglas o procedimientos del hombre, sino lo que dice Cristo por medio del Espíritu, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? En el versículo 5, capítulo 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que piensan en las cosas de la carne se justifican a sí mismos. Es que Dios sabe, ¿sí? Dios me perdone, pero lo sigo haciendo, ¿verdad? Es que es natural. Si Dios no quisiera, no permitiría esto, ¿sí? Son argumentos de justificación sobre el pecado, ¿verdad? Si el Señor te dice, no hagas esto, es porque no lo tienes que hacer. ¿Sí? No te dice, no lo hagas, pero sí. ¿Verdad? Entonces no es el mismo Dios que tenemos. La gente que piensa en la carne está separada de Cristo. ¿Por qué? Porque su principal objetivo, su principal propósito es darse gusto. Darse gusto, ¿verdad? Y así puedan asistir a una iglesia, puedan hacer todo lo que quieran, su espíritu no está con Dios, está en ellos mismos, está en el mundo. Por eso siempre piensan en la carne, en lo que me agrada, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene gastritis o colitis, ¿verdad? El médico, digamos que es Dios, ¿verdad?, te dice, no comas picantes ni irritantes. Y tú dices, ay, bueno, pues poquito para que le des sabor a la comida. Así vive la gente en el pecado. Dios te dice, no lo hagas, y tú dices, bueno, pero es que, pues poquito, ¿verdad? Poco pecado no mata. Es un pecado, ¿cómo le dicen? Venial, piadoso, ¿no? Dios sabe que todo el mundo lo hace. Entonces dices, bueno, ¿en qué estoy pensando? ¿En darme gusto a lo que me puede condenar? ¿O pensar en las cosas espirituales que me van a traer consecuencias favorables, consecuencias buenas, agradables y perfectas? ¿Ya? Por eso tanta gente vive en crisis en su vida, porque se cree más sabia que Dios y justifica todas sus actividades porque nada más está siendo guiada por su carne, ¿sí? No por lo espiritual. Dice en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Ahora, no habla de que te vas a morir, te van a meter en un cajón y te van a comer los gusanos. No, es una
muerte espiritual, ¿verdad? Estábamos leyendo, por ejemplo, de este cantante famosísimo, ¿verdad? Luis Miguel. ¿Qué puede anhelar él en la vida? Tiene todo y demás, ¿verdad? Y sin embargo, está cayendo en vicios, en drogas, en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque está muerto en vida. Nada de lo que tiene ya le satisface. ¿Qué quiere decir? Espiritualmente está muerto. Está seco, está vacío. Porque las cosas materiales, lo que hoy anhelas, mañana lo aborreces. Lo que hoy deseas, mañana te aburre. ¿Verdad? Ustedes han oído o conocen la historia del rey de Inglaterra, Enrique VIII, uno que cambiaba las cosas como cambiar de calcetines. ¿Verdad? Nomás veía una mujer joven atractiva y vámonos, y la otra pues, a cortarle la cabeza. ¿Verdad? Pero en un momento esa que le cortó la cabeza, la deseó, la amó, ¿verdad? Hasta que vino algo nuevo, ¿verdad? Entonces, él vivía bajo los designios de la carne, ¿verdad? Bajo los designios de la carne. Y fíjense algo bien curioso. Él siempre buscó tener un hijo varón para que fuera el rey de Inglaterra. Y nunca lo tuvo. Él fue el padre de la reina Isabel I. O sea, toda la maldad que él reflejó contra las mujeres, Dios le dijo, ¿quieres un machito? Pues fíjate que no. Ahora tu trono va a ser de una mujer. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué él siempre andaba, ¿verdad?, cambiando de esposas y de amantes y de concubinos? Porque se guiaba por la carne. Él no veía espiritualmente nada, ¿verdad? Hasta que, pues murió de viejo, ¿verdad? O no sé si lo envenenaron, no me acuerdo, ¿verdad? Pero nunca llenó su vida. ¿Tenía todo? Sí, pues era el rey del país más poderoso de Europa en aquel tiempo, de los más poderosos, ¿verdad? Tan era eso que el Vaticano, Roma, era muy poderosa, le tenía pánico, ¿verdad? Los españoles le tenían pánico, los escoceses, los portugueses, los franceses le tenían pánico, porque era un hombre todopoderoso. Pero en lo espiritual, vacío. por eso dice la palabra, el ocuparse de la carne es muerte. Porque la carne te lleva al pecado, te lleva a hacer lo que va contrario a lo espiritual, ¿verdad? Dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Es decir, mi carne, mis placeres, mis caprichos, ¿sí?, van en contra de lo que Dios me dice. Y si van en contra, me hago enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque me opongo a lo que Dios me dice, ¿sí? ¿Saben por qué mucha gente no quiere entrar al cristianismo? Porque no puede dejar las cosas de la carne. Es que para ustedes todo es pecado, ¿no? Para nosotros no todo es pecado, ¿verdad? Pues lee la Biblia, ¿no? ¿Ya? El pecado es pecado en cualquier religión, no nomás con nosotros, ¿no? Sí. O sea, si te dicen adúltero, es que eres cristiano, entonces en el catolicismo no hay adulterio, en el islam no hay adulterio, en el budismo no hay adulterio. Pues sí hay, ¿no? Entonces no somos nosotros, es lo que Dios dice que está mal, ¿verdad? Entonces por eso dice que lo que la carne establece nos separa de Dios. Sí. Y entre más influenciados viven en los designios de la carne, más alejados de Dios. ¿Por qué? Porque los placeres los maneja Satanás. Sí. Los
placer los maneja Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Para alimentar tu carne, tu ego, ¿verdad? Pasaron un reportaje sobre los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Estaba viendo que uno de los más ricos tiene 165,000 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿para qué? O sea, llega un momento en que dices, tengo tanto dinero que ya el dinero crece solito y ya no tengo yo necesidad de dinero. ¿Por qué se fijan en eso? O sea, ¿ustedes creen que ese hombre puede venir a la plaza a comerse un elote sin el ejército de guardianes y de helicópteros y todo eso? O irse a una playa a tirarse ahí como iguana? No. ¿De qué le sirve todo ese dinero? Está gane y gane y gane y gane. ¿Y eso lo hace feliz? No. Imagínense cuánto podemos nosotros desear de tener dinero. ¿Qué cantidad te gustaría tener de dinero? Solo vivir muy desahogada, pero no que fuera yo. ¿Pero cuánto? Ponle un número. Unos 50 millones. 50 millones. Concedido, pero mañana te mueres. No pasa nada. O sea, ¿de qué te sirvió? Lo disfrutaba otro. Yo me llegué a preguntar, bueno, ¿yo con cuánto sería feliz? Y estaba haciendo cuentas. Dije, a lo mejor cuando acabe de hacer cuentas, estiro la pata y entrego los dedos. No, mejor sigo lo que mandes tú. ¿En qué estaba yo pensando? ¿Sí? En mis necesidades. ¿Por qué no decir lo que Dios me manda es bendición? Sino que ya le ponemos un precio, le ponemos una medida que no es nada espiritual. Nada espiritual, sino nos vamos a lo material, ¿verdad? Decía también una vez un pastor, le preguntaba a una persona, a ver, ¿y tú por qué no diezmas? Pues es que gano bien poquito. Porque ¿cuánto gano? 100 pesos, pero no puedes dar 10 pesos. No, pues es que esos 10 pesos me hacen falta para la pobreza. Y si ganaras 1 millón de pesos, ¿diezmarías 100,000? No, pues es mucho. Entonces el problema no es el dinero. El problema es el corazón, es tu carne. Estás atado, ¿verdad?, al dinero. ¿Sí? ¿Qué te hace decir el designio de la carne? No, pues primero soluciono mis problemas y ahí Dios dirá. No, pues si Dios dice que estás mal. Entonces, fíjense cómo nosotros debemos aprender a tomar las decisiones espiritualmente, ¿verdad? No te vas a mentir. Y yo tampoco. Todavía no. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero hay algo bien importante, tampoco pueden. ¿Por qué los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios? Porque provienen del mismo. ¿Sí entienden eso? O sea, ¿por qué no pueden sujetarse, ¿sí?, los placeres, los vicios, todo eso? Pues porque no provienen de Dios, provienen del enemigo, del que te quiere destruir, ¿sí?, del que te quiere guiar, pero hacia otro lado. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad?, hay dos caminos. El camino ancho, espacioso, ¿verdad?, agradable, la fiesta, el amor, el sexo y el rock and roll, ¿verdad?, y el angosto de la obediencia, ¿verdad?, el de la santidad. Y la santidad no es abstenerte de todo. La santidad es ser obediente a Dios. Y Él te va a bendecir en todo, ¿verdad? Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Así que todos los que se van a la tiznada, o sea, los que les ponen cosa de esa los miércoles, y los que no comen carne los viernes, se van a ir al infierno. Porque no pueden agradar a Dios, ¿sí? Cuando que toda su vida la hacen pecando. ¿Sí? Ahora, fíjense algo bien curioso, ¿verdad? No sé si en todo el mundo pasa, nada más es aquí en México, ¿verdad? Semana Santa es la peor semana del pecado que pueden imaginarse. ¿Sí? Hemos visto anuncios en el periódico y en el Facebook de antros, de bares, de cantinas que dicen: vengan a celebrar Semana Santa. O sea, fíjense hasta dónde está la ignorancia, ¿no? O te vas a una playa y ves homosexuales borrachos haciendo un montón de desfiguros, familias peleándose, hombres y mujeres drogados o tomados o casi desnudos, pero están celebrando Semana Santa. Pero el viernes no comen carne. ¡Qué terrible! ¿Por quién son guiados? Por el Espíritu Santo. Por el enemigo. Por eso no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están agradándose a sí mismos. ¿Sí? Ahora, ¿Dios los condena? No. Ellos solos están condenados. ¿Sí? Porque conocen lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Conocen lo que es bueno y es malo. ¿Sí? Y dice en el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, nosotros los creyentes no debemos estar esclavizados al mundo, a la carne, no debemos estar esclavizados, ¿sí? Sino debemos vivir según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos debe de guiar, es el que nos debe mostrar el camino, ¿verdad? Dice: pero si es que el Espíritu mora en nosotros, no te engañes. Una cosa es que digas que lo tienes y otra cosa es que verdaderamente lo tienes. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vives? Tú mismo vas a dar testimonio de qué espíritu tienes. Tú mismo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, siempre debemos estar atentos, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto no llega? ¿Por qué esto? Pues no le preguntes a Dios: averigua cómo estás viviendo, porque la fuente de toda bendición pues, es la obediencia. ¿Sí o no? Y no puede ser medio bueno o medio malo, ¿eh? Así como no hay mentiras, medias verdades y medias mentiras, ¿verdad? O ni hay medios embarazos o medios no embarazos, ¿verdad? El caso no está. Uno de los grandes problemas es de que no somos conscientes de nuestra propia maldad. No somos conscientes, ¿sí?, del pecado que traemos encima, porque ya nos acostumbramos, ya hasta lo vemos material como parte de nosotros, lo vemos natural como nosotros, ¿no? Y dices: a ver, ¿por qué no detectas que esto que estás haciendo no es correcto? Porque no lees la Biblia. Y platicas con alguien para que te justifiques. No, está bien, si Dios no quisiera, no lo permitiría. Tú sabes que Dios permite el pecado porque fue una de las peticiones del hombre de tener libre albedrío y de tomar las decisiones que quisiera. Pero Dios permite el pecado para que entiendas que necesitas a Dios y ser salvo. Necesitas a Dios, ¿verdad?, para dejar de hacer lo malo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Verdad? Cuando yo conocí la ley, conocí el pecado. Porque sin el conocimiento de la ley yo no sabía que era malo hacer esto o no hacer esto, ¿verdad? Entonces, Dios nos permite conocer la oscuridad para
que anhelemos a Dios. Así es. ¿Verdad? Dice en el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esta es una advertencia, ¿sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Qué te está diciendo aquí el apóstol Pablo? Toma tus decisiones correctas, ¿sí? Trata de ver hacia adelante, ¿verdad? Estábamos platicando una hermana en Cristo, ¿verdad?, donde decía que su hija cristiana se enroló con un cholo no cristiano. Entonces los papás decían: es que estás mal, o sea, ve cómo es este muchacho, no tiene futuro, es agresivo, no te conviene, no es creyente. Ella: no, pues es que sí, va a cambiar, yo lo quiero mucho, él me quiere mucho. ¿Quién sabe cuánto tiempo duraron de novios realmente? No sé cuánto tiempo duró, pero fue un tiempo, creo que varios años. Y los papás: mira, no te metas ahí, no nos gusta, etcétera, etcétera. Pues como buena hija joven, se casó. Y duraron menos de 6 meses y se divorciaron. ¿Por qué? Porque pagó las consecuencias. Sí, no desiguales. Pagó las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ella, ¿en base a qué estaba tomando esa decisión? En base a la carne. No vio más allá de lo que podía venir, ¿verdad? Y los papás sí lo vieron, decían: oye, pero es que va que vuela para el cerezo, ¿verdad? Y la muchacha: no, pero es que va a cambiar, ahí está. No duraron ni 6 meses casados. ¿Por qué? Porque pagó el precio, ¿verdad? Los papás sí vieron más allá, ¿verdad? Tuvieron ese discernimiento, pero ella se dejó llevar por la carne. Pues es que me trata bien, tiene camino, me da regalitos, me quiere, me dice cosas. Sí, pero eso es totalmente superficial. Pero en lo profundo, pues él no creía en Dios, quién sabe en qué creía, ¿no? Y ya desde ahí dices: a ver, sé sabio. El que no cree en Dios no vive bajo la doctrina de Dios, bajo el respeto del matrimonio, bajo el respeto a la esposa. No vive así, ¿verdad? Eso es discernirlo espiritualmente. Pero ella no se dejó guiar por el Espíritu, sino que su carne fue la que la llevó, ¿sí?, a un lugar muy doloroso, muy difícil, ¿verdad? Por eso dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si tomas decisiones en la carne, es seguro que la vas a regar. Es segurísimo. Y vas a pagar las consecuencias. Un mal negocio, una mala relación, una situación grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo discerniste más allá y no pediste la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que cuando nosotros somos guiados por Dios, por su Santo Espíritu, nuestra naturaleza, ¿sí?, cambia, porque ahora ya no somos hijos del mundo, ahora somos hijos de Dios. Porque ¿quién gobierna el mundo? Satanás, es el príncipe de este mundo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en ese lugar, somos esclavos de ¿quién? De Satanás. Y no podemos dejar de hacer lo que Él nos dice que hagamos, que nos dice que es agradable, es bonito, es sabroso, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres hijo de Dios, ¿sí?, cambia tu naturaleza y fíjense cómo nos traen cosas. Dice: porque si somos hijos de Dios, en el verso 17, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
¿Herederos de qué? De su sabiduría, de su gracia, de sus bendiciones, de todo lo que Dios le va a dar o le ha dado a Cristo, nos lo da a nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener esa paz bien tranquilos para dormir así, pero, ¿verdad? Como troncos en hamaca, ¿no? Como dicen en Costa Rica, como palo cortado, ¿no entiendo por qué? Palo cortado. ¿Verdad? Entonces, dices, yo quiero vivir una vida en paz con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con el trabajo, con la vecina, con los perros, que no me ladren. Vivir en paz. Esa es una herencia que Cristo nos da, ¿sí? Saber que soy salvo en el nombre de Cristo, ¿sí? No le voy a tener miedo a la muerte, porque pues algún día voy a morir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero me voy a morir, pero eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque sé a dónde voy a ir al final, ¿verdad? Decía una vez una persona, decía, a mí lo que me preocupa, dice, es que si yo me muero, ¿qué va a ser de mi familia? Le digo, ¿y ahorita qué es de tu familia ahorita que estás vivo? No porque te vayas a morir va a irle peor de como le está yendo ahorita que estás vivo. A veces les va mejor cuando están separados o cuando están juntos. Dices, no, espérate, ¿verdad? Mejor siembra lo que quieres que se coseche más adelante, ¿sí o no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que cuando somos herederos, toda esa sabiduría viene sobre nosotros para sembrarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa sabiduría es la que Dios le dio a Jesucristo y Jesucristo nos la da a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, si es que padecemos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. No quiere decir que vamos a ser crucificados, porque muchas veces dicen, no, es que voy a padecer igual que Cristo. No, porque no eres tan limpio, ni tan puro, ni tan santo como para mantener la cruz. Porque ahí lo mandaron por limpio, puro y santo. Entonces, los padecimientos que nosotros vivimos es el rechazo de la gente, es la crítica, ¿sí? Es el que te señalen, es el que te menosprecien. Esos son los padecimientos que nosotros vivimos, ¿sí o no? El verdadero cristiano vive todo eso, ¿sí o no? Y empiezan en dónde? En la casa, con la familia. Los que dicen que te quieren son los primeros que te dan la patada y te botan. Porque es más grande su tradición y su desconocimiento, ¿sí?, que tu fe. Tú dices, pues si me quitas el apellido sigo siendo yo. Y si me pongo Rockefeller, por aquí me pongo el apellido que se me entró. Entonces, fíjense cómo, ¿sí?, nosotros cuando hablamos de padecimientos nunca se van a asemejar a lo que padeció Cristo, sino son padecimientos que van a probar nuestra fe. Eso es lo que vamos a padecer. A ver, ¿con quién vas a quedar bien? ¿Con la familia? Con Dios. ¿Con tu trabajo? Con Dios. ¿Con tus amigos? Con Dios. ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? Fíjense algo que a mí me pasó cuando yo me convertí a Cristo. Yo renuncié, pero de tajo, a todo. ¿Sí? Los que se decían grandes amigos míos es fecha que ni siquiera me hablan. ¿Sí? Yo decía, a ver, y todos estos hermanos y que no sé qué, y hartos besos cuando estamos borrachos y abrazos y todo. No, ¿por qué vamos? ¿Me hizo sentir solo? No, porque yo comprendí, ¿verdad?, que Dios tenía otro grupo de gente que me iba a ser más
fiel que los que se desciende al mundo. Inclusive que hasta de la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora por eso nos decimos hermanos en Cristo, ¿sí o no? Amén. No es un apodo. ¿Somos o no somos hermanos y hermanas en Cristo? Amén, gloria a Dios. O te dicen el apodo. Hola hermano. Como muchas veces no le dicen hermanos hasta a los no creyentes. Ya porque entró alguien aquí, pásale hermano, si es un chamucote, ¿verdad? Y lo que necesita es que lo liberen o que oren por él. Ya le dijimos hermano o hermana, ¿no? Dices, no. Nuestra nueva familia en Cristo nunca, ¿sí? Nunca, si verdaderamente están en Cristo, nos van a traicionar. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo, ¿sí? Y en eso está nuestra gloria, que la gloria que Dios le dio a Jesucristo es la misma que nos ha heredado a nosotros, ¿sí? Dice el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Saben que esta es una declaración de valor? No cualquiera lo dice. No cualquiera le pone atención a este versículo. Hay quienes le dan más atención a las aflicciones y problemas que a la gloria que viene con nosotros, ¿verdad? También les voy a decir de mi testimonio, ¿verdad? Cuando a mí me diagnosticaron el cáncer fase 7, dije, pues nomás hay dos caminos, ¿no? O me alivio o me muero, no hay otra, ¿verdad? Y yo me puse a orar y dije, Señor, pues mi vida no me pertenece, tú la tienes en tus manos. De ti depende de que me salve y me alivie, o me voy contigo, ¿verdad? Y si me muero ahorita, yo ya sé dónde voy a estar contigo, no me da miedo morir. Que nomás te encargo a mi esposa, a mis hijas y a mis nietos y mi perro. Lo demás se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque yo pensé en la gloria de estar con Él en el cielo, siempre. Entonces, esa gloria es la que debe de estar en nosotros siempre pensando, ¿verdad? Que no tenemos el tiempo y la vida comprada. Que en cualquier momento podemos ser llamados. ¿Y a dónde vamos a ir? Estaremos preparados para que la gloria que recibió Jesucristo en su resurrección la recibamos nosotros, o todavía estamos dudando, ¿verdad? O creyendo que porque venimos a la iglesia ya tenemos el boleto comprado. No, es nuestra relación con Dios. Si somos guiados por el Espíritu, la gloria que descendió sobre Jesucristo desciende sobre nosotros. Porque en el tiempo de la resurrección vamos a ser resucitados, ¿verdad? Unos para gloria y otros para condenación eterna, pero todo mundo se va a resucitar, ¿verdad? Los que se quemaron, los que se cayeron en el mar, los que se los comieron los tiburones, van a resucitar, y vendrá el juicio. Sobre nosotros los creyentes ya vino el juicio. Ya vino la condenación, pero ya vino la redención en Cristo Jesús. La iglesia ya no va a ser juzgada, por eso dice aquí, ninguna condenación hay en Cristo. Los que verdaderamente estamos en Cristo, ya no somos condenados. Ya no somos condenados. Dice en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, el mundo está esperando que nosotros, los hijos de Dios, nos manifestemos y cambiemos las cosas. El mundo está esperando que los hijos de Dios, que somos nosotros, nos manifestemos allá afuera. Hagamos que las cosas cambien.
Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso dice, la creación aguarda con anhelo ardiente, necesita el mundo de nosotros, hermanos. De nosotros necesita el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto en sus pecados, muertos en su maldad. ¿Sí? La crisis que estamos viviendo en México y en Guanajuato no se soluciona con repartir dinero. Hay que repartir el Espíritu de Dios. Hay que orar, hay que ayunar, hay que compartir, hay que predicar, hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo necesita. Es lo que el mundo necesita. Que nos manifestemos los hijos de Dios hacia afuera, no hacia adentro, ¿verdad? A veces se hacen congresos o se hacen eventos, ¿verdad? De cristianos y evangélicos. ¿Y quiénes llenan esos lugares? Las mismas iglesias. O sea, dices, a ver, haces un evento evangelístico y ahora toda la gente de las iglesias. Dices, ¿sabes qué? No es para ti, ahora tú no eres invitado. Trae gente de afuera, ellos son los que necesitan escuchar la palabra, ¿verdad? O haces evento en la calle, en un parque, una plaza, ¿verdad? Yo me acuerdo, ahorita ya no se han dado, pero antes era bien común, ¿verdad? Que se hacían eventos evangelísticos en la plaza de toros o en el estadio de fútbol. A ustedes les tocó, ¿verdad? Varios de esos. Y se llenaban, pero todos eran de iglesias. Pero lo más curioso es que cuando hacían el llamado, ahí iba la misma gente. Y en ese momento ya pasó como 10 eventos a hacer el llamado, ¿no? Ya otra vez tomó a Cristo, ¿no? Dices, no han entendido, ¿sí?, que los que necesitan eso son los no creyentes. No los creyentes, los verdaderos creyentes ya tienen al Espíritu de Cristo en sí, ¿verdad? Por eso dice aquí que anhela ardientemente la creación, el mundo, la gente, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Eso es que nosotros llevemos la luz a las tinieblas. ¿Sí? Llevemos la luz a quien necesita salir de la oscuridad. Que no seamos egoístas, que no seamos cobardes, no seamos flojos o conformistas, ¿verdad? Sino hablarle a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos están acabando, hermano. Los tiempos están acabando. Y hay una necesidad muy grande de que la gente escuche la palabra de Dios, ¿verdad? A mí me dio mucho gozo, mucho gusto, me platicó mi esposa que ahora en la reunión de mujeres fue una mujercita nueva, ¿verdad? Y esa mujercita que invitó a otra, mejor ella. ¿Y qué dijo? Esto no sirve. Fíjense cómo, ¿verdad? El mundo manifiesta su propia necesidad. Su propia necesidad, ¿verdad? ¿Y para qué estamos puestos nosotros? Para dar consuelo, porque dice la palabra que con la misma consolación que Cristo nos consoló, tenemos el ministerio de la consolación para quien necesita ser consolado, ¿verdad? A ver, repítanlo rápido. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, el cristiano, sí voy a terminar con esto, no debe de pensar hacia adentro, sino debe pensar hacia afuera. ¿Sí? Porque el mismo espíritu que nosotros hemos recibido lo necesita la gente. Amén. Lo necesita el mundo. Y es tiempo, hermanos, de que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros planes, en nuestros propósitos. No dejar que seamos nosotros mismos los que decidamos, sino lo que Dios
nos está mostrando. No dejemos que la gente nos guíe, porque muchas veces pedimos consejos a otras gentes, ¿verdad? Porque queremos oír lo que queremos oír, no lo que Dios quiere que oigamos. Seamos guiados por el Espíritu, aprendamos a vivir en el Espíritu y luchemos contra todo aquello que sabemos que nos lleva a muerte, que nos lleva a conflictos o a crisis. Solamente en la guianza de Dios podremos vivir en esa paz que el mundo no entiende y transformar, cambiar, ayudar a los que necesitan tener a Dios en su corazón. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, que tú eres bueno para